Buenas, buenas, ¿cómo están? Yo soy Carlos Mendoza y esto es Sendero Español, el podcast donde caminamos juntos por los idiomas, las culturas y las historias del mundo hispanohablante. Hoy tenemos un episodio que me emociona mucho, la neta, porque hablamos de mi país. Y yo soy Sofía Reyes. Carlos lleva semanas diciéndome que este episodio iba a ser especial y aquí estamos, México. Claro que sí. Oye, es que, mira, yo nací en Guadalajara, viví en el DF y México es un tema que, híjole, que me llega al corazón. Pero también voy a intentar ser objetivo, ¿eh? Ajá, vamos a ver cuánto dura esa objetividad. Nel, en serio. Pero, a ver, cuéntame, Sofía, ¿qué sabías de México antes de investigar a fondo para este episodio? Pues honestamente lo que sabe la mayoría. Tacos, mariachi, Frida Kahlo, los aztecas. Y lo que aprendí al preparar esto me dejó sin palabras, Carlos. Hay una profundidad histórica y cultural que yo francamente no tenía dimensionada. ¿Verdad? Es que México es uno de esos países que cuanto más lo estudias, más te das cuenta de que no sabes nada. Y eso es lo chido. Hay capas y capas y capas. Como una buena tostada. Exactamente como una tostada. Oye, y para nuestros oyentes que están usando este podcast para preparar el de LPT o para mejorar su español avanzado, hoy vamos a cubrir historia, sociedad, política, arte, todo. Así que pónganse cómodos porque esto va para largo. Y vamos a hablar rápido, vamos a debatir, nos vamos a interrumpir, porque así somos los mexicanos, ¿verdad, Carlos? Oye, habla por ti. Bueno, sí. Órale, empecemos. A ver, para entender México hay que empezar por algo fundamental. México no es un país joven. Tenochtitlán, la capital azteca, la actual Ciudad de México, era en el siglo XV una de las ciudades más grandes del mundo. Más grande que Londres, más grande que París. Imagínate. Eso me impactó muchísimo cuando lo leí. O sea, en 1500 había más gente viviendo en Tenochtitlán que en la mayoría de las ciudades europeas. Y era una ciudad construida sobre un lago, con acueductos, con jardines flotantes. Las chinampas. Exacto, las chinampas, una ingeniería impresionante. Y todo eso en 1521 fue destruido. Sí, la conquista española de 1521 fue un evento traumático de dimensiones que cuesta trabajo medir. En el lapso de unos pocos años, una civilización de siglos fue radicalmente transformada. Eso es lo políticamente correcto. La neta es que fue devastada. Y ahí está una de las grandes tensiones de la identidad mexicana, ¿no? Porque por un lado está el orgullo por esa herencia prehispánica enorme, por el otro la herencia española que también es real, que también está en el idioma, en la religión, en la arquitectura. En los tacos al pastor que vienen de los inmigrantes libaneses, México es una mezcla de todo. Espera, ¿los tacos al pastor son de origen libanés? Sí, el trompo, la carne marinada con especias, eso vino con los inmigrantes libaneses a principios del siglo XX que trajeron el shawarma y los mexicanos lo adaptaron con chile y piña. Eso es México. Tomas algo de afuera y lo haces completamente tuyo. Eso es, no lo sabía. Y creo que ilustra perfectamente lo que los académicos llaman el sincretismo mexicano. Esa capacidad de mezclar, absorber, transformar. El mestizaje, que no es solo racial, es cultural, es gastronómico, es espiritual. El catolicismo mexicano, por ejemplo, no es el catolicismo romano puro. Tiene elementos prehispánicos metidos hasta los huesos. La Virgen de Guadalupe siendo el ejemplo más obvio. El más obvio, sí, que se aparece en el Cerro del Tepeyac, que era un sitio sagrado dedicado a Tonantzin, la madre tierra en la cosmovisión náhuatl. No es coincidencia, ¿verdad? No es coincidencia.
Y sin embargo eso no la hace menos auténtica para los mexicanos. Esa síntesis es genuina. Exacto. Y ahí está otra cosa que me parece importante. El mexicano no vive esa dualidad como contradicción. La vive como riqueza. Somos indígenas y españoles. Y lo que sea que llegó después, libaneses, franceses, chinos en el norte, africanos en la costa, todo eso somos. Aunque, y aquí voy a meter un pero, Carlos, Sabía que iba a llegar el pero. siempre hay un pero. Ese discurso del mestizaje como celebración a veces ha servido para invisibilizar a las comunidades indígenas que hoy siguen existiendo, siguen hablando sus lenguas y que históricamente han sido marginadas por el mismo Estado que dice celebrarlas. No, tienes razón. Eso es una crítica válida y necesaria. México tiene 68 lenguas indígenas reconocidas. 68. Y sin embargo, en las escuelas, en los medios, en los espacios de poder, lo que domina es el español, la cultura mestiza urbana. Hay una brecha brutal entre el México que se celebra en los murales de Rivera y el México indígena real. Y esa tensión está muy viva hoy. El movimiento zapatista en Chiapas, desde 1994, los derechos territoriales de comunidades indígenas que resisten proyectos extractivos. Eso no es historia, es presente. Es presente y es importante. Órale, sigamos porque tenemos mucho que cubrir. Oye, Carlos, cuéntame de algo que para mí fue de lo más revelador al investigar. La estructura familiar mexicana, que es muy distinta a lo que yo tenía en mente. Ah, sí. La familia en México no es la familia nuclear. Papá, mamá, dos hijos y el perro, como en las películas americanas. La familia mexicana es extendida, es ruidosa, es literalmente todos en la misma casa o en casas del mismo vecindario. ¿Y el compadrazgo? Explícame eso, porque El compadrazgo es una institución social fascinante. Cuando bautizas a tu hijo, los padrinos no son solo testigos simbólicos, tienen una responsabilidad real con ese niño. Si algo te pasa a ti como padre, el padrino entra. Son tu segunda familia. es como una red de seguridad social construida sobre vínculos afectivos y religiosos. Exacto. Y eso compensa muchas cosas que el Estado no provee. En un país donde el sistema de seguridad social tiene huecos enormes, el compadrazgo, la familia extendida, los vecinos, esa red informal es lo que sostiene a millones de personas. Y en ese contexto familiar tan fuerte, ¿cómo encaja el feminismo mexicano? Porque lo que vimos en las marchas del 8 de marzo en Ciudad de México es impresionante. El movimiento es enorme. Es enorme y es urgente. México tiene una crisis de violencia de género que es difícil de dimensionar. Más de 10 mujeres asesinadas por día. 10. Eso no es una estadística abstracta, eso es una emergencia nacional. Y el movimiento de las madres buscadoras, que mencionamos en los materiales, eso me parece una de las imágenes más poderosas y más dolorosas del México contemporáneo. Mujeres que el Estado abandonó y que decidieron buscar a sus hijos desaparecidos con sus propias manos. Sí, hay más de 100,000 personas desaparecidas registradas en México. 100,000. Y detrás de cada número hay una familia. Y detrás de cada familia, generalmente, hay una mujer que no se rindió. Eso, híjole, eso te parte. Sí. Oye, y en el otro extremo de esa realidad tan dura, háblame de la cultura de la fiesta, del festejo, porque eso también es México, ¿no? Totalmente. Mira, el mexicano tiene una capacidad única de encontrar motivo de celebración en cualquier circunstancia. Las posadas navideñas, el Día de Muertos, las fiestas patronales en cada pueblo. Y en las celebraciones debemos tener comida. ¿Has comido mole negro oaxaqueño? Sí, y tardé en entender cómo algo con chocolate, chile y más de 30 ingredientes podía saber tan bien. Porque México, eso es por qué. La gastronomía mexicana no es comida rápida. Hay platillos que toman 2 días en prepararse.
Eso habla de una cultura que valora el tiempo, la comunidad, el proceso. Y que varía radicalmente por región. La cocina oaxaqueña es totalmente distinta a la yucateca, que es distinta a la norteña. Que ni siquiera se parece a lo que venden en los Taco Bell del mundo como comida mexicana. No te enojo en eso. Bueno, hablemos de algo más espinoso, la clase social en México. Sí, hay que hablarlo. México tiene una desigualdad estructural muy profunda. Es uno de los países con más multimillonarios per cápita del mundo y simultáneamente tiene millones de personas en pobreza extrema. Esas dos realidades coexisten. Y hay una dimensión racial en esa desigualdad que en México a veces se discute con incomodidad. La piel más oscura, históricamente asociada con menor estatus social. Sí, el colorismo existe en México y hay que nombrarlo. No es algo del pasado, es algo que opera en los medios de comunicación, en los espacios de poder, en las telenovelas incluso. ¿Cuántos protagonistas de telenovelas mexicanas tienen piel morena oscura? Pocos. Es una conversación que la sociedad mexicana está teniendo cada vez más abiertamente, especialmente las generaciones jóvenes. Y eso es señal de madurez. Cuando una sociedad puede mirarse al espejo con honestidad, está creciendo. Sofía, hay una frase que creo que resume mejor que cualquier libro la relación histórica de México con Estados Unidos. Se le atribuye a Porfirio Díaz, el dictador que gobernó México a finales del siglo XIX. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Eso es brutal. Y completamente vigente 120 años después. Completamente vigente. Mira, México es el principal socio comercial de Estados Unidos. En 2023, México superó a China como el número 1. El TEMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, es el marco que define una integración económica que no tiene paralelo en el mundo, tal vez excepto la Unión Europea. Y sin embargo, esa relación es profundamente asimétrica, ¿no? Cuando la economía americana estornuda, México se resfría, literal. Hay un dicho que dice exactamente eso. El peso mexicano reacciona a las declaraciones de la Fed, a las elecciones americanas, a los tweets, bueno, antes a los tweets del presidente americano. y las remesas. Háblame de las remesas porque ese dato me pareció increíble. Más de 60,000 millones de dólares al año. 60,000 millones. Más que todo el ingreso petrolero de México. Eso es lo que los migrantes mexicanos en Estados Unidos mandan a sus familias. Es el principal motor económico para millones de hogares en estados como Michoacán, Oaxaca, Guerrero. Y hay una ironía enorme ahí. Estados Unidos depende de la mano de obra mexicana para construir sus casas, cosechar sus campos, trabajar en sus restaurantes. Y simultáneamente hay un discurso político americano que trata a esos mismos trabajadores como una amenaza. Es una hipocresía que sí, que cuesta trabajo no indignarse. Pero mira, la relación es compleja en todas las direcciones, porque México también tiene sus propias tensiones internas respecto a los migrantes centroamericanos que pasan por su territorio. No es una historia de buenos y malos. Justo. ¿Y el nearshoring? Porque eso es algo que está transformando la economía mexicana ahora mismo. Sí, esto es importantísimo. Con las tensiones entre Estados Unidos y China, muchas empresas están trasladando su producción de Asia a México, lo que se llama nearshoring. México está trayendo inversión en manufactura avanzada, electrónica, aeroespacial, automotriz. El norte del país, Monterrey, Saltillo, Querétaro, está viviendo un boom industrial impresionante. Pero el nearshoring tiene sus propias contradicciones, ¿no? Porque genera empleos, pero también presión sobre tierra, agua, infraestructura. Y no necesariamente llega a las regiones más pobres del país. El sur de México, que tiene los más altos índices de pobreza y donde está la mayor concentración de población indígena, no está viendo esos beneficios de la misma manera. Oye, y hablemos de los cárteles porque es imposible hablar de México sin hablar de eso. Y mira, me parece importante hablarlo con contexto.
El crimen organizado en México no surgió de la nada. Es el resultado de décadas de pobreza estructural, de corrupción institucional, de la demanda de drogas en Estados Unidos que no disminuye y de políticas de combate al narcotráfico que en muchos casos generaron más violencia que la que redujeron. La militarización de la seguridad. Que tiene décadas ya. Desde el gobierno de Calderón, la lógica ha sido usar al ejército para combatir a los cárteles. Y los resultados son cuestionables. La violencia no disminuyó. En muchos casos aumentó. Y las Fuerzas Armadas terminaron con funciones civiles para las que no están diseñadas. Y el fentanilo ahora es un nuevo capítulo de esa historia, con presión enorme de Washington hacia México. Sí, es un tema diplomático muy caliente. Estados Unidos dice que México no hace suficiente para detener el flujo de fentanilo. México dice que la demanda viene de allá y que la solución tiene que ser integral. Y en medio de esa discusión política hay miles de muertos en ambos lados de la frontera. No hay solución fácil. No, para nada. Oye, antes de pasar al siguiente segmento, una cosa que me parece históricamente enorme. En 2024, México eligió a su primera presidenta mujer, Claudia Sheinbaum, científica climática, doctora, primera mujer en liderar México en 200 años de historia independiente. Eso es histórico. Y es interesante porque viene del mismo movimiento político que AMLO, pero con un perfil muy distinto. Más técnica, más enfocada en datos y ciencia. Y en un país donde el movimiento feminista está tan vivo, tener una mujer en la presidencia tiene una carga simbólica enorme. Aunque los feministas, con razón, dicen que el símbolo no basta, que hacen falta políticas concretas. Siempre hacen falta políticas concretas. Sigamos. Oye, este segmento me encanta porque es donde México simplemente brilla de una manera que no tiene explicación racional. Ahora eres tú la emocionada. Es que sí. Mira, el muralismo mexicano. Diego Rivera, Orozco, Siqueiros. Eso es arte que cambió la historia del arte mundial. Y no era decoración, era educación popular, era política. Era una manera de contarle al pueblo su propia historia en las paredes de los edificios públicos. En un país con altos índices de analfabetismo en los años 20, poner la historia de México en murales gigantes que cualquiera podía ver, eso fue un acto político y pedagógico brillante. Vasconcelos, el ministro de Educación de esa época, entendió el poder del arte como herramienta. Y Frida Kahlo, que empezó siendo la esposa de Rivera, terminó siendo más famosa que él en términos globales, lo cual tiene su propia ironía. Tremenda ironía para Rivera, sí. Y Frida es un caso fascinante porque su obra es tan autobiográfica, tan visceral. Habla de dolor físico, de abortos, de su cuerpo roto y reconstruido, de su identidad política como comunista. Y todo eso se ha reducido en buena parte del mundo a una cara en una bolsa de tela, la fridamanía. Sí, la mercantilización de Frida es un poco triste, porque cuando la conviertes en ícono pop universal, pierdes el contenido. El dolor que está en las dos Fridas o en la columna rota no está en la taza de café con su cara. Totalmente. Oye, ¿y la literatura mexicana? ¿Por dónde empezamos? Por Juan Rulfo, que es el más grande para mí, con todo el respeto del mundo. Pedro Páramo, en 1955. 120 páginas que inventaron el realismo mágico antes de que García Márquez escribiera 100 años de soledad. Rulfo prácticamente no escribió más nada, un libro de cuentos y esa novela, y con eso le basta para ser inmortal. 120 páginas. ¡Qué economía de palabras! Y qué profundidad. El pueblo de Comala, donde viven los muertos y los vivos sin distinción clara. Eso es México en cierta manera. Esa porosidad entre el pasado y el presente, entre los muertos y los vivos. Octavio Paz también es imposible ignorar. Premio Nobel 1990. El laberinto de la soledad es casi un manual para entender la psicología mexicana. Sí, aunque Paz es también un autor que genera debate hoy. Algunos de sus análisis sobre el mexicano, la idea del macho como compensación de una herida histórica, se leen ahora con más distancia crítica, pero su capacidad de análisis sigue siendo notable.
Y el cine, Los Tres Amigos. Los Tres Amigos. Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu. Tres mexicanos que en los años 2000 básicamente dominaron Hollywood. Cuarón gana el Oscar con Gravity, luego con Roma. Del Toro con El laberinto del fauno y La forma del agua. Iñárritu con Birdman y The Revenant. Es una concentración de talento en un mismo país, en una misma generación, que es difícil de explicar. Y lo interesante es que los tres, en distintas medidas, llevan México en su cine, aunque no necesariamente hablen de México. Hay una sensibilidad, una manera de tratar el tiempo, la memoria, la familia. Roma siendo el ejemplo más literal, claro. Cuarón filmando su propia infancia en Ciudad de México. Preciosa película. Y Ciudad de México como personaje con toda su complejidad. Oye, ¿y la música? Porque no podemos no hablar de la música. Los corridos tumbados. Tenía que llegar. Mira, Peso Pluma, Natanael Cano. El regional mexicano está dominando Spotify a nivel global. Es un fenómeno cultural enorme y genera un debate muy intenso en México. Porque las letras... Las letras glorifican el narco, sí. Y hay gente que dice, es expresión artística auténtica de una realidad social. Y hay gente que dice, están normalizando la violencia entre jóvenes. Y los dos tienen argumentos válidos. Aunque el corrido como género tiene siglos. El corrido de la Revolución contaba historias de bandidos y generales. Siempre ha habido una tensión entre lo que la sociedad considera aceptable y lo que la música popular celebra. Exacto, no es nuevo. La música popular siempre incomoda a alguien. ¿Y Juan Gabriel? Porque Juan Gabriel. Juan Gabriel, el compositor más vendido en la historia de la música en español, que fue gay en un país profundamente machista, que nunca lo dijo explícitamente pero nunca lo negó, que escribió canciones que cantaba la abuela más conservadora y el joven más progresista por igual. Hasta que te conocí, querida, amor eterno. Son canciones que trascienden generaciones y geografías. Amor eterno la escribió para su madre. Es una de las canciones más bellas que existen en cualquier idioma. Sí. Sigamos. Hoy hablemos de Ciudad de México porque creo que mucha gente tiene una imagen muy distorsionada de lo que es la ciudad hoy. Sí, la gente piensa smog, tráfico, inseguridad, y esas cosas existen, pero Ciudad de México es también una de las capitales culturales del mundo. Más museos per cápita que casi cualquier otra ciudad. Una escena gastronómica de vanguardia, arquitectura increíble. Y una energía que te jala. Yo viví allá 10 años y hay algo en el DF que te atrapa. Es caótica, es ruidosa, es a veces exasperante y al mismo tiempo es fascinante, creativa, resiliente. ¿Resiliente por qué? Porque esta ciudad ha sobrevivido todo. Está construida sobre un lago drenado, lo cual significa que literalmente se está hundiendo varios centímetros por año en algunas zonas. Ha sobrevivido terremotos devastadores, el de 1985, el de 2017. Y cada vez que algo la destruye, la ciudad se organiza sola, sin esperar al gobierno, y se reconstruye. El terremoto de 1985 es un momento clave en la historia política mexicana, ¿no? Porque la respuesta ciudadana fue más eficiente que la del gobierno. Mucho más eficiente, y eso despertó una conciencia cívica que algunos historiadores identifican como el inicio del proceso que eventualmente llevaría a la alternancia democrática en 2000. El ciudadano que organizó la Brigada de Rescate del 85 es el mismo que 20 años después votó para sacar al PRI del poder. 71 años de un solo partido en el poder, el PRI. Eso es casi inimaginable. Y fue posible por una combinación de cosas: cooptación de los movimientos sociales, control de medios, clientelismo y sí, fraude electoral cuando fue necesario. El 88, la caída del sistema. Cuéntame ese. La caída del sistema. En las elecciones de 1988, cuando estaban contando los votos y Cuauhtémoc Cárdenas iba ganando, de repente se cayó el sistema de cómputo y cuando volvió,
ganaba Salinas de Gortari. Nadie creyó que fue un accidente. Nadie en absoluto. Nadie. Y ese evento marcó a toda una generación. Mi generación creció sabiendo que el sistema político era una simulación, básicamente. Y eso alimentó el cinismo político que todavía existe, aunque también generó movimientos como el de 1968. La matanza de Tlatelolco. La matanza de Tlatelolco. 10 días antes de los Juegos Olímpicos de México de 1968, el gobierno masacró a estudiantes que protestaban pacíficamente en la Plaza de las Tres Culturas. El número exacto de muertos sigue siendo disputado, y durante décadas fue prácticamente un tema tabú. Sí, y el hecho de que hoy podamos hablar de eso abiertamente, que haya una Plaza de las Tres Culturas con un monumento a las víctimas, que existan investigaciones históricas, eso es también México, un país que está aprendiendo a procesar su historia. Oye, hablemos de algo más presente. La gentrificación en barrios como Roma y Condesa en Ciudad de México, porque eso es una conversación muy viva ahora. Sí, y es una conversación en la que yo me reconozco con cierta incomodidad, porque soy el tipo de persona que contribuyó a ese proceso. Profesional, clase media, rentando en la colonia Roma. Al menos tienes conciencia. Sí, pero tener conciencia no resuelve el problema. Los precios se dispararon. Los vecinos de toda la vida ya no pueden pagar la renta. Hay cafés con cold brew en edificios donde antes había tortillerías. Y la pregunta de fondo es, ¿para quién es esta ciudad? Para quien puede pagarla. Y eso es una respuesta que incomoda. Mucho. Y luego está la comunidad extranjera, los nómadas digitales americanos y europeos que llegaron en masa después de la pandemia, atraídos por el tipo de cambio favorable. Eso aceleró todo. Es el mismo fenómeno en muchas ciudades del mundo, pero en Ciudad de México tiene esa dimensión extra de la historia entre México y Estados Unidos. Que un americano gane en dólares y pague renta en pesos, desplazando a un mexicano que gana en pesos. Hay algo ahí que duele. Hay algo que duele, y al mismo tiempo, y esto es lo complicado, esa misma ciudad que está gentrificando es también una ciudad que sigue siendo profundamente mexicana, que tiene sus mercados y sus taquerías y sus vecindades. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo. México, donde las contradicciones conviven con naturalidad. Ese es el epígrafe del episodio. Órale, vamos al último tema grande. Carlos, llevamos mucho tiempo hablando de México y siento que apenas rascamos la superficie. Eso es exactamente lo que dije al principio. México es un país que cuanto más lo estudias, Más te das cuenta de que no sabes nada. Sí, tenías razón. Pero déjame hacerte una pregunta que creo que resume todo. ¿Por qué México fascina tanto al mundo? Porque fascina, ¿no? No es solo el turismo, hay algo más profundo. creo que creo que México tiene una capacidad única de transformar el dolor en belleza. Piénsalo, la conquista, uno de los traumas más grandes de la historia de un pueblo, y de ahí sale el muralismo, sale la literatura, sale el Día de Muertos que convierte la muerte en fiesta, la violencia del narcotráfico, y de ahí salen los corridos, el terremoto del 85, y de ahí sale una sociedad civil que se organiza. Es como si la adversidad fuera el combustible de la creatividad mexicana. Algo así. Y luego está esa generosidad. El mexicano genuino tiene una hospitalidad que es legendaria. Mi casa es tu casa no es solo un dicho, es una filosofía de vida. Y la comida como lenguaje de amor. Todo lo que hablamos de la gastronomía, eso no es solo cocina, es identidad, es comunidad, es forma de decir te quiero sin palabras. La tostada que mi abuela hacía era su manera de decirme que me amaba, sin te quiero, sin abrazo necesariamente, con una tostada con frijoles y salsa verde. Eso es precioso.
Oye, y para nuestros oyentes, ¿qué les recomendarías? ¿Por dónde empezar a entender México? Primero, leer Pedro Páramo de Rulfo. Son 120 páginas que cambian tu manera de entender el español y la literatura. Segundo, escuchar a Juan Gabriel, Amor Eterno, Querida, el Noa Noa. Tercero, ir a un mercado mexicano real si tienes oportunidad. No a un restaurante, a un mercado. Y dejar que los olores y los sabores y los ruidos te cuenten la historia. Y si no puedes ir al mercado, busca Roma de Cuarón en Netflix. 2 horas y media de Ciudad de México en blanco y negro que te van a quedar grabadas. Exacto. Y si quieres entender la complejidad política, el laberinto de la soledad de paz, con todas sus limitaciones, sigue siendo una puerta de entrada. Carlos, fue un episodio increíble. Aprendí muchísimo, me emocioné, me incomodé un poco. La incomodidad es señal de que estamos tocando algo real. Totalmente. Y eso es lo que queremos en Sendero Español. No el México de postal, el México real, complejo, doloroso, festivo, contradictorio y absolutamente fascinante. Así es mi país. Gracias por caminar este sendero con nosotros. Eso fue Sendero Español, episodio 1, La cultura y alma de México. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si este episodio te fue útil para tu preparación del DLPT, para tu español avanzado o simplemente para conocer más de México, compártelo. Cuéntale a alguien de Sendero Español. Eso es lo que nos ayuda a seguir haciendo esto. Hasta la próxima, gente. El camino sigue. El camino sigue. Hasta pronto.